Ok, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a mi primera clase, ¿verdad? Asíncrona o a distancia por esto del coronavirus. So, ya habíamos empezado con el capítulo 3 realmente, pero decidí entonces hacer una excepción no, un repaso de lo que habíamos cubierto, que es básicamente el primer segmento del capítulo 3, donde en el capítulo 3 nos vamos a enfocar a trabajar con propiedades de sustancias puras, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Vamos a estar trabajando cómo buscar propiedades termodinámicas de sustancias puras y gases no reactivos, que en eso vamos a indagar un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Y no solamente, ¿verdad?, cómo buscarlas, sino cómo se relacionan unas entre las otras, ¿verdad? Que eso es crucial para el análisis típico termodinámico. Y vamos a empezar este estudio de sustancias puras con tres propiedades súper importantes, ¿verdad? Y la relación entre ellas, que es la presión, volumen específico y temperatura. Digo que son súper importantes estas propiedades, son súper importantes porque son las tres propiedades termodinámicas que realmente podemos medir. Propiedades de la materia, me refiero, ¿verdad? Propiedades que se pueden medir, tanto la presión como el volumen específico, que es la densidad al inverso, y la temperatura. Y de aquí, de estas tres, salen todas las otras que estamos trabajando a través del curso. O sea que básicamente el resto de las propiedades termodinámicas son propiedades calculadas. Bueno, por lo menos las que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Propiedades de la materia. So, antes de continuar con el capítulo como tal, ¿qué son sustancias puras, verdad? Realmente. Bueno, sustancia pura se refiere a una sustancia que mantiene una composición química fija durante un proceso, ¿verdad? Como por ejemplo nitrógeno gaseoso, ¿verdad? Que se encuentra en la naturaleza como N2. Esto es una sustancia elemental, ¿verdad? Que solamente contiene nitrógeno y es fácil visualizarlo como una sustancia pura. Pero hay aire, ¿verdad? Aire sabemos que está compuesto de diferentes elementos. Tenemos nitrógeno, tenemos compuestos como CO2, tenemos pues, agua, un poquito de agua, entre otras cosas, oxígeno. Y aquí pues es un poquito más complicado visualizar el aire como sustancia pura. Pero realmente, si el compuesto, ¿verdad? La mezcla del compuesto en este caso se mantiene uniforme durante el proceso o es homogénea, pues entonces también lo podemos considerar como sustancia pura. O sea que aire sí lo consideramos en este curso como una sustancia pura. Y en adición, cuando estamos en cambio de fase, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos agua en vapor líquido, eh, aunque ¿verdad? Está en diferentes fases, realmente la composición química es la misma, sigue siendo H2O. Lo que está cambiando es la relación entre las moléculas, ¿verdad? Aquí están mucho más cerca unas de otras, aquí pues están básicamente bien lejos unas de otras, ¿verdad? So, sigue siendo todo esto considerado sustancia pura. Vamos a estar bregando con tres fases, ¿verdad? De la materia en este curso. Vamos a estar bregando con sólidos, líquidos y gases, donde sólido, ¿verdad? Tenemos un arreglo tridimensional bien repetitivo, ¿verdad? Donde pues, las moléculas pueden vibrar unas con respecto a las otras, pero realmente pues, la posición más o menos se mantiene en el mismo sitio. Es un poquito más rígido ese arreglo, ¿verdad? El líquido, el espacio entre las moléculas es bien parecido al sólido, ¿verdad? Que están bien cerca unos de otros, pero realmente esta fuerza intramolecular ya no es tan fuerte y no tiene una geometría definida tampoco. Y finalmente vamos a estar pegando con gas también, donde las moléculas están bien lejos unas de otras, ¿verdad? Hasta el punto de que puede ser que ni interaccionen unas con otras, ¿verdad? Que esa es la definición de gas ideal. Y el movimiento es completamente aleatorio, ¿verdad? Y vamos a estar plegando con estas tres fases. Estas son las únicas fases de la materia, hay muchas más, pero por el momento vamos a estar enfocándonos en estas tres, ¿verdad? Y cómo sucede el cambio de fase entre unas y otras y cuáles son las ecuaciones que aplican, ¿verdad?
para buscar las propiedades de la materia. Antes de comenzar también, quería mencionar sobre el principio de estado, que el principio de estado lo que me dice es que para fijar el estado de un sistema simple compresible hacen falta dos propiedades termodinámicas intensivas e independientes. Bueno, vamos a empezar con eso de fijar el estado. ¿Qué es lo que significa fijar el estado? Fijar el estado significa que una vez yo sé dónde se encuentra, ¿verdad?, la materia, yo puedo buscar todas las propiedades termodinámicas. Las conozco todas. Y siempre que estemos en ese estado, las propiedades van a ser las mismas, ¿verdad? Por eso es que propiedad, ¿verdad? Porque no varía. Si está en estado X, siempre vamos a tener el mismo set de propiedades. Ya que tenemos entendimiento de eso, ¿qué es lo que significa el principio de estado? Bueno, que me hace falta dos propiedades termodinámicas que sean intensivas, ¿verdad? Que no significa que no varíen con la cobertura y no dependen de la masa. Son dos propiedades que sean intensivas e independientes. No dependen una de la otra. Si tenemos dos, tenemos todas las demás. O sea que el mínimo de propiedades necesarias para fijar el estado son dos propiedades. Y esto es importante, ¿verdad? Porque eso ya yo sé cuando estoy resolviendo un problema termodinámico, que cuando me encuentro con un estado que no está del todo definido, o sea que tengo solamente una propiedad, yo sé que me hace falta buscar obligatoriamente de algún otro lugar la segunda propiedad, ¿verdad? Y una vez tenemos la segunda, ¡pum!, salen todas las demás. Claro, independiente, pues hablamos un poco más sobre esto más adelante, pero se relaciona mayormente a la presión y temperatura durante el proceso de cambio de fase, que dependen una de la otra, ¿verdad? Y como dependen una de la otra, pues no cuentan como dos propiedades. Pero eso lo hablamos un poquito más adelante. Ejemplos de propiedades intensivas e independientes: presión, volumen específico, temperatura, energía interna específica, calidad y entalpía específica. Toda esta propiedad la introducimos en este capítulo, ¿verdad? Y esto es un set de propiedades que vamos a estar trabajando en Termo 1, que incluyen también la entropía específica, y estas que son un poquito menos en Termo 1, ¿verdad? Pero en Termo 2 se usa un poquito más, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces con la relación PVT. ¿Qué es la relación PVT? Básicamente la relación entre las tres propiedades más importantes termodinámicamente hablando, ¿verdad? Que son las medibles, y matemáticamente hablando, y también, bueno, quisiera pensar que experimentalmente, ¿verdad?, se podría generar algo así, pero ya creo que hoy en día esto se genera pues más con ecuaciones matemáticas. Yo puedo construir una superficie PVT. Superficie PVT me refiero a una gráfica tridimensional donde tengo presión en el eje de, bueno, en un eje, tengo volumen específico en otro y temperatura en otro. Y aquí tenemos toda esta información, ¿verdad? Aquí estamos en estado líquido, aquí estamos en sólido, aquí estamos en vapor, aquí hay una zona de cambio de fase de líquido a vapor, aquí hay una zona de cambio de fase de sólido a vapor, ¿verdad? Y tenemos pues toda esta información conglomerada aquí. Esta gráfica está bien chévere, ¿verdad? Y tenemos una información significativa. Claramente una persona que es experta en termodinámica quizás puede sacar información utilizable de aquí. Pero para nosotros que estamos comenzando en este campo de la termodinámica, quizás es más útil sacar proyecciones en dos dimensiones para poder digerir un poquito más la información. Y lo que hacemos es que sacamos tres proyecciones de la gráfica PVT, que sería el diagrama de presión y temperatura, que también se le conoce como el diagrama de fase, que sería viéndolo, ¿verdad?, desde este punto de vista, la gráfica, desde este punto de vista, la tengo presión en el eje de Y, temperatura en el eje de X. Tengo el diagrama de presión y volumen específico, que viendo esta gráfica desde este punto de vista, tengo presión en el eje de Y, volumen específico en el eje de X, y también tengo el diagrama de temperatura y volumen específico, que estoy viéndolo desde abajo ahora, ¿verdad?, desde abajo. Temperatura en el eje de Y, volumen específico en el eje de X. Se puede sacar un montón de información de estas gráficas, y pongo esto aquí, ¿verdad?, para que veas cómo rápidamente puedes ver la diferencia entre una sustancia donde se contrae cuando se congela y cuando se expande cuando se congela, como agua. Y en esta gráfica se puede ver eso en esta zona que está aquí. Esta es la zona donde tenemos sólido aquí, tenemos líquido acá, y tenemos la región de cambio de fase de sólido a líquido. Fíjate que este es el eje del volumen
y a medida que vamos bajando en temperatura en la fase líquida, nos damos cuenta que hay un brinco, ¿verdad?, en el proceso de cambio de fase y terminamos en la parte sólida. Fíjate que este brinco implica una disminución en volumen, o sea que se está contrayendo cuando se congela. En este caso es diferente, ¿verdad? Estamos en la zona líquida, cambio de fase, aumenta el volumen cuando llegamos a sólido. Esto claramente es un ejemplo de lo que ocurre, ¿verdad?, cuando se congela en sustancias que se expande, como agua, pero hay otras más como silicio. Bueno, hay otras más, ¿verdad?, que también ocurre esto. La mayoría son así. Hay algunas que son así. So, anyways, empezamos entonces con el diagrama de fase. En el diagrama de fase, que sería el diagrama de presión y temperatura, tengo lo que se conoce como el punto triple, ¿verdad? Pero antes de comenzar, ¿verdad?, tenemos presión en el eje de Y, temperatura en el eje de X. Tengo unas líneas que están aquí. Estas líneas vamos a ver más adelante que son regiones de cambio de fase realmente. Digo regiones porque de la perspectiva que estamos viéndolo, solamente podemos ver una línea, pero de otras perspectivas vamos a ver que hay un montón de información, ¿verdad?, fuera o hacia adentro de este plano. So, aquí tengo unas líneas o regiones de cambio de fase que me dividen zonas de una fase, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto que está aquí es la región de sólido, todo esto que está aquí es la región de líquido y todo esto que está aquí es la región de vapor. Y estas líneas son las regiones de cambio de fase que me dividen las zonas de una fase, ¿verdad? Cuando voy de aquí hacia acá, me estoy derritiendo. Cuando voy de líquido hacia vapor, me estoy evaporando. Cuando voy de sólido a vapor, pues estoy entonces sublimando, ¿verdad? Y también podemos ir al revés, que sería de vapor a líquido condensación, de líquido a sólido congelación y de vapor a sólido deposición. Esta línea entrecortada que está aquí simplemente es esta misma línea que está aquí. Lo único que esta línea entrecortada representa una gráfica típica de sustancia que se expande cuando se congela como agua y esta cuando se contrae. Ya que sacamos eso del medio, podemos entonces hablar un poquito sobre el punto A. Bueno, el punto A con respecto a lo que estoy hablando, que sería el punto triple, ese puntito que está ahí. El punto triple es el punto donde se unen las tres regiones de cambio de fase, ¿verdad? Y es el único punto en la gráfica del diagrama de fase de una sustancia pura donde las tres fases coexisten en equilibrio. ¿Ok? O sea, aquí podemos tener, como tenemos, líquido, sólido y vapor todo en equilibrio. Y ese punto es único en la gráfica, ¿verdad?, de PT, de presión y temperatura para cada sustancia, y cada sustancia tiene una presión y temperatura bien específica para ese punto triple. En el caso de agua, la temperatura, ¿verdad?, del punto triple del agua es 0.01 grados Celsius, que hace un tiempo, hasta hace poco, era la referencia, ¿verdad?, de la escala de temperatura Kelvin y Celsius. Bueno, Celsius. ¿Ok? Ya no en base a eso, ¿verdad?, en base a propiedades, ¿verdad?, constantes físicas universales, pero hasta hace poco era ese. Y de hecho lo cambiaron a ese porque anteriormente era presión y temperatura de cambio de fase del agua, ¿verdad? Pero como sabemos, cambia la presión, cambia la temperatura de cambio de fase y ese no era un buen punto de referencia. Y por eso fue que se escogió el punto triple. ¿Okay? Ya que pasando a la página de esto, ¿verdad?, podemos hablar también del segundo punto de interés, que es el punto crítico, este puntito que está aquí. El punto crítico es el último punto donde, pues, básicamente, ¿verdad?, coexiste. Es el último punto donde el vapor y el líquido pueden coexistir en equilibrio. ¿Okay? Ese último punto ahí. Ahí está. Estoy teniendo problemas técnicos. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir esto, verdad? Que fíjate que esta es la región de cambio de fase, donde aquí voy de líquido a vapor,
Pero ¿qué pasa después de aquí? Que cuando estamos entonces en el punto crítico, que si hago un traceback aquí al eje de presión, tengo la presión crítica. Si hago un traceback al eje de temperatura, tengo aquí la temperatura crítica, que también es único para cada sustancia. Cuando estoy por encima de la temperatura y la presión crítica, toda esta área que está aquí es básicamente la región de fluidos supercríticos. ¿Ok? Fluidos supercríticos. Que entonces, en ese punto, realmente, cuando estamos por acá arriba, pues realmente no se considera ni líquido ni vapor. Estamos en esta zona que está ahí. Y es como que tiene una mezcla de propiedades, realmente. Como he explicado en clase, ¿verdad? Tiene unas aplicaciones bien especiales, como para poder hacer el critical point drying, que es para poder secar o evaporar sustancias sin que la tensión superficial sea significativa, como en el caso de cambio de fase de líquido a vapor. También hay aplicaciones, ¿verdad? De materiales, ¿verdad? Para sacar materiales de una forma nueva, y también, de hecho, las plantas de generación de potencia están trabajando ahora a presiones súper altas y pueden estar por encima del punto crítico, dependiendo de la tecnología, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico todavía está un poco atrás, pero las más nuevas pues están más por acá para poder sacar más energía de los fluidos. Anyways, ya tenemos información, ¿verdad? Del punto triple y el punto crítico. Estos puntos van a ser eventualmente puntos de referencia, ¿verdad? Que van a ser bien importantes a través de la clase, específicamente este punto que está aquí, que es el punto crítico, ¿verdad? Vamos a poner el pen. Entonces, ¿qué pasa con estas líneas que dividen la región de cambio de fase? Como mencioné ya, esto parecen líneas, pues son regiones. Si lo pudiese sacar fuera de la pantalla, pues tengo un montón de información aquí, ¿verdad? Donde se observa el cambio de fase completo, ¿verdad? Porque no pasamos instantáneamente de sólido a líquido o líquido a vapor. Es un proceso paulatino, ¿sabes? Que la masa va cambiando poco a poco de una fase a otra. Y esa información está entonces fuera de la pantalla o dentro de la pantalla también. Estoy seguro realmente desde este punto de vista. Tengo que ver la gráfica nuevamente. ¿Qué es lo que pasa aquí, verdad? Cuando mencioné, volviendo atrás un poco con esto del principio de estado, ¿verdad? En el principio de estado mencioné que la presión y temperatura puede ser que no sean independientes. Y eso ocurre específicamente en el proceso de cambio de fase. Vamos a suponer que yo tengo una presión de interés, vamos a llamarle presión X. ¿Ok? Y vamos a decir que me mantengo siempre a esta presión, ¿verdad? Esta es la presión que hay. Bueno, vamos a suponer que también esto es agua, o sea que tenemos que usar entonces esta línea entrecortada que está aquí. A esta presión y esta temperatura, pues entonces tengo el cambio de fase de sólido a líquido, ¿verdad? Y a esta presión y esta temperatura tenemos el cambio de fase de líquido a vapor. Vamos a suponer que esto es una atmósfera, ¿verdad? Y estamos hablando de agua. Si esto es una atmósfera y esto es agua, pues entonces implicaría que esta temperatura que está aquí, que es la cambio de fase de sólido a líquido, debe ser entonces 0 grados Celsius. Y esta que está aquí debe ser entonces 100 grados Celsius. ¿Verdad? Fíjate que a una presión solamente hay una temperatura de cambio de fase, de sólido a líquido y de líquido a vapor, ¿verdad? También. Y a esta presión, de hecho, no tenemos sublimación. ¿Verdad? Tenemos que bajar la presión pues, significativamente para poder llegar entonces a un punto donde puede ocurrir sublimación. Lo que quiero decir es que en un proceso de cambio de fase solamente hay una temperatura para una presión. Y esta relación la hace básicamente pues, es como una relación de 1 a 1 con estas dos propiedades, y como siempre cuando tengo una tengo la otra,
pues se convierten básicamente en una temperatura o una propiedad solamente para efectos del principio de estado. Porque si tengo una, tengo la otra, ¿verdad? Así que cuando estamos en cambio de fase, tenemos que tener en cuenta de que la presión y temperatura cuentan solamente como una propiedad termodinámica, porque no me dan la historia completa. Por ejemplo, en cambio de fase de sólido a líquido, ¿verdad? Donde la presión es una atmósfera y estamos a 100 grados Celsius, puede ser que estemos comenzando el proceso de cambio de fase, que todo esté líquido, pero en sólido. Puede ser que estemos a mitad, ¿verdad? Que la mitad de la masa esté en sólido y la mitad en líquido, o puede ser que ya todo o el 90% esté en vapor. Y la presión y temperatura no es suficiente información para sacar toda esa información que está detrás del proceso de cambio de fase, ¿verdad? Y como no son independientes durante el proceso de cambio de fase, pues tenemos que buscar entonces una propiedad adicional. Claro, esto lo vamos a ver a través del curso, ¿verdad? Cómo es que trabajamos esta situación.